¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Reunión del Consejo de Gobierno a estas horas en la que se podrían tomar decisiones para reforzar algunas medidas preventivas frente al COVID-19 aquí en Canarias. Marta Rodríguez, buenas noches. ¿Ha empezado ya esa rueda de prensa del portavoz, del consejero portavoz del Gobierno? Pues de momento no ha empezado, pero estamos muy pendientes de saber si finalmente se toma esa decisión del uso obligatorio de mascarilla siempre que estemos en lugares públicos, como ya han hecho otras comunidades autónomas. Asunto también importante, educación. La consejera ha explicado ante el Consejo su propuesta de protocolo de cómo será el regreso a las aulas. Gracias, Marta. Pendientes quedamos de esa rueda de prensa, se lo contaremos a lo largo de este informativo. En toda España la cifra de contagios, 580 en las últimas 24 horas, es la más alta desde el pasado 10 de mayo. Precisamente este jueves hemos vivido una emotiva ceremonia, ha sido en el patio del Palacio Real de Madrid. Homenaje de Estado a todas las víctimas del coronavirus. Marlene Bello, buenas noches, presidido por los Reyes y también con presencia, Marlene, de todos los presidentes autonómicos. Así es, muy buenas noches. Un acto al que asistió aproximadamente unas 400 personas, entre sanitarios, familiares de fallecidos y también trabajadores de servicio. Un acto que recordó que el virus continúa entre nosotros, que no hay que bajar la guardia. Y fíjate, es que hoy en España hay 158 focos activos. Creo que es importante que en estos actos haya unidad de acción y sobre todo consenso de todas las fuerzas políticas, con su presencia, la presencia de Su Majestad el Rey, porque creo que es el mensaje que la ciudadanía también quiere recibir de nosotros. Las palabras de Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, que asistía a esa ceremonia, a ese homenaje. Tenerife se recupera del cero energético que sufrió ayer la isla. A pesar de que las causas concretas aún no están muy claras, el Gobierno sí que mantiene abierto un expediente informativo y los técnicos han inspeccionado la central de Caletillas. Hay una buena noticia para los hipotecados. La justicia europea contradice al Supremo español y falla a favor de los clientes. Los gastos que hasta ahora compartían, al 50% banca e hipotecados, tiene que pagarlos en su totalidad, el 100%, el banco. Así que toca reclamar. Hoy es un día del Carmen, pero sin procesiones debido a la pandemia. Zonas como La Isleta o Mogán, en Gran Canaria, y en otros muchos puntos del archipiélago se quedan sin acompañar por las calles, tampoco por mar, a su patrona de los marineros. Solo se mantienen las misas con aforo limitado. Y en la crónica deportiva, después de 48 horas sin fútbol, vuelve la Liga y lo puede hacer con el Real Madrid como campeón. Nuestros equipos, Miguel Quintana. Buenas noches, Miguel. Siguen, bueno, no juegan, quería decir, hay que esperar un poquito hasta mañana. Sí, será mañana en horario unificado. Muy buenas noches, Paco Luis. Juega el Tenerife frente al Lugo con un Rubén Baraja, que no quiere hablar todavía sobre su renovación, mientras la Unión Deportiva Las Palmas viajará mañana mismo, el día del partido, hasta Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano con la plantilla del equipo amarillo celebrando la continuidad de Pepe Mel. En estos momentos se celebra la asamblea de la Federación Canaria de Vela Latina, que tiene mucho en juego porque parte de la flota actual no quiere arriesgarse a competir, mientras la Federación insiste en iniciar sus campeonatos el próximo 1 de agosto. Y en nuestro repaso por los puntales A de la próxima temporada, hoy conoceremos mejor a Alejandro Afonso. Estrena categoría de puntal A y lo hará vistiendo de nuevo la ropa de brega del Chimbesque de San Miguel de Abona. Vamos a empezar esta noche con el ojo muy puesto en un punto, en esa reunión del Consejo de Gobierno de Canarias esta misma tarde. Se ha hablado mucho durante toda la semana de una posible decisión. Hay debate también en el Gobierno sobre hacer o no obligatoria la mascarilla. Marta Rodríguez, hola de nuevo. Como ya ocurre en muchos puntos de España para frenar lo que está pasando, posibles rebrotes de COVID-19.
Sí, Paco, ese ha sido sin duda uno de los temas centrales de esa reunión del Consejo de Gobierno. Debate sobre si se decide finalmente imponer la utilización de la mascarilla de forma obligatoria en todos los espacios públicos, pero de momento no ha bajado el portavoz a esa rueda de prensa. Suponemos que en unos minutos conoceremos la respuesta a la decisión que finalmente se ha tomado. Otro asunto que sí sabemos que se ha decidido es darle un impulso al fomento del teletrabajo entre los empleados públicos, también siguiendo con clave coronavirus, pues si hiciera falta que los empleados, ciertos trabajadores se quedaran en casa, como digo, ese impulso al teletrabajo. Y también en materia educativa, la consejera ha explicado al gabinete de Ángel Víctor Torres su propuesta de protocolo de cómo será ese regreso a las aulas. Ya saben que se maneja la fecha de septiembre y se primará la presencialidad del alumnado. Si acaso hubiese que hacer una educación en cierta manera semipresencial, sería en todo caso para las etapas superiores. Gracias, Marta. Quedamos pendientes de la rueda de prensa. Enseguida se lo contamos en cuanto comience. 83 casos activos tenemos ahora mismo aquí en Canarias, son 13 más que ayer. Y hay más datos sobre el brote en una familia, como saben, tras una fiesta en Fuerteventura y Gran Canaria. Pues 90 de las 91 personas que habían tenido contacto directo con los 10 contagiados iniciales han dado negativo en las pruebas PCR. Hoy el consejero de Sanidad visitaba precisamente la isla Majorera, Edurne Rodríguez, para conocer la situación sanitaria. Sí, el consejero, acompañado del director del Servicio Canario de Salud, Alberto Pasos, han visitado las instalaciones hospitalarias para hacer seguimiento de la evolución de las obras que se están llevando a cabo, como el búnker de radioterapia. Además, han aprovechado la ocasión para agradecer a todos los profesionales que se han enfrentado a esta pandemia y han recordado que justo en este periodo Fuerteventura ha reforzado su plantilla con 183 nuevos profesionales sanitarios. Además, Trujillo ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad para que se sigan manteniendo las medidas frente al COVID y así evitar nuevos brotes como los detectados en las últimas horas en islas como Fuerteventura. Se sigue investigando para conocer el origen del brote. El equipo de rastreadores de salud pública está haciendo seguimiento a todos los posibles contactos y se plantea más control en los aeropuertos. Aquellos vuelos que vinieran de algún destino que tuviera problemas considerables, pudiéramos hacerles test rápidos aquí, en nuestro aeropuerto. También medidas más restrictivas en reuniones familiares o de amigos. Para ir contra este tipo de comportamientos que estamos viendo, de fiestas masivas en sitios inadecuados, privados. Declaraciones que realizó el consejero de Sanidad tras conocer de primera mano la realidad sanitaria de Fuerteventura. A pesar de ese brote, la situación aquí en Canarias, dicen las autoridades, está controlada, pero no hay que bajar la guardia. Marlene Bello, el número de contagios sigue en aumento en toda España. Pues sí, ya hay 580 nuevos casos en las últimas 24 horas. Hay que decir que estos 580 nuevos casos, 70% son que no tienen síntomas. Explicaba esta tarde Fernando Simón en rueda de prensa que una de las principales diferencias que existen entre la situación que estamos viviendo en estos momentos y la situación que vivimos en marzo es que precisamente se está consiguiendo advertir y aislando a estas personas que son asintomáticas y por lo tanto de esta manera controlar más el virus. El caso es que hay 158 nuevos focos en toda España. Los principales se encuentran en Aragón y Cataluña. Hay que decir también que hay remitido un poquito el de Lugo, que tanto nos preocupaba la semana pasada. En cuanto a los 93.000 bisones que iban a ser sacrificados a lo largo de la tarde de hoy por tener COVID-19, Fernando Simón también ha dicho que por el momento no existen evidencias de que los animales contagien al ser humano. También a lo largo de la tarde y en las últimas horas, por fin ha existido la reunión entre Sanidad y las comunidades autónomas para aprobar el plan de respuesta temprana ante los futuros escenarios del COVID-19. De todos los diagnosticados tenemos alrededor del 70% que son asintomáticos. Muchos de ellos casos antiguos, de estos asintomáticos casos antiguos, y otros son casos que se identifican antes de que inicien síntomas y que en los próximos días podrían iniciar esos síntomas. Los rebrotes en ese punto de mira, Marlene, justo el día en el que se ha rendido un homenaje de Estado, ahí en Madrid, a todas las víctimas del coronavirus.
Pues sí, efectivamente, un homenaje que ha estado marcado principalmente por dos discursos. El que ofrecía al hermano del fallecido periodista por COVID-19, José María Callejas, y que, bueno, pues hacía un homenaje a las personas fallecidas y a los familiares. Y sobre todo el de la enfermera del hospital de Valdebrón, que hacía hincapié en que no había que olvidar que el COVID-19 continúa entre nosotros y que no hay que bajar la guardia. Decía que ellos no son héroes, son personas. En total asistieron al acto unas 400 personas, muchos de ellos sanitarios, familiares de los fallecidos y también trabajadores del sector servicio. Un acto que, como he dicho, recordaba que no hay que bajar la guardia porque el virus continúa entre nosotros. El acto tuvo lugar alrededor de una antorcha donde se iba pues depositando una rosa blanca y finalizó con un minuto de silencio y un fuerte aplauso. En la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, el silencio evoca la pérdida. De las 28.413 personas fallecidas, por ellas, por su recuerdo, estas rosas blancas junto a esta llama ardiendo. Y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Versos en la voz de José Sacristán y testimonios como el del hermano de una de las víctimas. La COVID ha sido y sigue siendo aún en todo el mundo, no lo olvidemos, una ejecutora fría. Y también de quienes lucharon en primera línea contra el virus. Y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: no me dejes morir solo, porque quien había detrás de los EPIs no eran héroes, éramos personas. Un homenaje al que se suma también el reconocimiento a una sociedad que ha sabido cumplir con las normas. Recordaremos también que nos hemos dado un ejemplo, una vez más en nuestra historia, de civismo, de madurez, de resistencia. Creo que es importante que en estos actos haya unidad de acción y sobre todo consenso de todas las fuerzas políticas con su presencia, la presencia de Su Majestad el Rey, porque creo que es el mensaje que la ciudadanía también quiere recibir de nosotros. Y aplausos como símbolo de esperanza. Autoridades españolas y europeas han asistido a este funeral de Estado. En Canarias, la COVID-19 deja 162 personas fallecidas. Son Jesús, Natacha, Saskia y Francisco y forman parte de la delegación canaria invitada al homenaje de Estado. Ponen rostro a 4 historias de la pandemia. Saskia se emociona al recordar a su abuelo que falleció por coronavirus. Es devastador perder a un familiar y no poder estar con él y no poder despedirse. Esta historia muestra la dureza que Natacha, como gerente del Hospital de la Candelaria, y el resto de profesionales sanitarios han tenido que vivir en primera línea. Lo hemos pasado mal, no dejando pasar a las familias a despedirse de sus seres queridos ni acompañarlos mientras estaban ahí dentro. Por eso, para honrar a quienes han muerto, llaman a la responsabilidad. Francisco superó el virus tras 2 semanas hospitalizado. Mandar un mensaje de optimismo, de compromiso y de responsabilidad, como están diciendo mis compañeros, pero también de optimismo. Optimismo pero cautela, lo saben bien en el hotel de Adeje, que tuvo que confinar a cerca de 1000 clientes y trabajadores en febrero. Poco a poco retoman la actividad. Una familia belga con sus hijos, los primeros clientes que retornaron al hotel después de haber vivido con nosotros aquellos 14 días difíciles, duros. Este hotel es el ejemplo de la recuperación progresiva durante esta nueva normalidad en la que hay que poner freno a los rebrotes. Es cumplir con las normas, ¿no? Y si no se cumplen, daremos pasos atrás. Seremos estrictos. Advierte Torres que este retroceso tendría graves consecuencias económicas y sociales. Si hablamos de coronavirus y resto del mundo, Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios, también más muertes. Nos lo cuenta Belén Mora desde Washington. Estados Unidos volvió a registrar su segundo récord diario de casos de COVID-19. Esta semana más de 67.300 casos fueron reportados en todo el país en tan solo 24 horas. Florida registró un nuevo récord de muertes este jueves, totalizando 156 decesos, mientras que las infecciones superan las 13.000, siendo uno de los estados que registra un rápido incremento de casos, junto con Texas, California y Arizona. Desde Washington, soy Belén Mora de La Voz de América, informando para Televisión Canaria.
Reino Unido ha cargado hoy contra la Rusia de Vladimir Putin. Junto a Estados Unidos y Canadá han emitido este comunicado en el que acusan a espías rusos de intentar usurpar la propiedad intelectual de los laboratorios y universidades que trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el virus. El Reino Unido mantiene una posición predominante en esa carrera internacional por dar con una solución médica contra la pandemia. Complicado seguir los protocolos contra el COVID-19 en los países donde no hay agua ni siquiera para beber. Imaginen, para lavarse las manos. Una canaria está al frente del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en la región sur. En Casa África, en Gran Canaria, nos ha contado cómo se lucha contra el virus y el hambre, no muy lejos de aquí. Es uno de los gestos más sencillos y fundamentales para evitar contagios, pero en muchos lugares de África, como en la región del Sahel, no tienen siquiera agua para beber, menos para lavarse las manos. Y mientras se sigue propagando el coronavirus. Y continuamos teniendo casos. El problema es que no se testea suficiente gente, con lo cual no tenemos ni idea de si hay muchísima gente más infectada o no, o cómo está evolucionando la pandemia. En las aldeas se informa a la población y se reparten mascarillas. En las ciudades ya casi todos conocen el problema al que se enfrentan. Uno más que se une a otros como la malaria, el ébola, los conflictos armados y sobre todo el hambre. Estamos preparados para lo que viene y hemos intentado comprar comida a tiempo, enviar la comida a los países, asegurarnos que las poblaciones afectadas están identificadas a tiempo. Porque en pleno siglo XXI y a pesar de la sobreproducción de alimentos, en el mundo unos 700 millones de personas continúan pasando hambre. El COVID-19 hará más crítica aún la situación en continentes como África. El mundo se tiene que mover junto, no podemos dejar a nadie atrás. Y aquí estamos dejando a un billón de personas, por lo menos, atrás. Javier Vázquez, uno de los primeros pacientes de COVID-19 en Canarias, en Gran Canaria, está participando en un estudio para saber si su familia ha pasado la enfermedad y cuánto le puede durar a él su inmunidad. Esta tarde se han realizado las analíticas. Los resultados llegan en unos días. ¿Cuántas personas viven sin contar con usted? 4. Un breve cuestionario y sobre todo un análisis de sangre son suficientes para saber si Javier contagió el COVID-19 a su mujer y sus 3 hijos. De momento, síntomas no ha tenido ninguno. Yo vengo con mi familia para ver si ellos lo pudieron haber pasado asintomáticamente todo el tiempo que yo estuve confinado en mi casa antes de ir al hospital. Javier recuerda sus peores momentos, sobre todo en el hospital. Te cuesta respirar, te cuesta hablar y llega un momento determinado que dices tú, ¿y hasta dónde voy a llegar? No lo sé. Cree que el uso obligatorio de las mascarillas reducirá los contagios. Yo creo que al final nos tienen que tratar como si fueran niños chicos y decir, como no somos conscientes de lo que estamos haciendo, porque es el problema, que no estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo, en el fondo al final, ¿qué hay que hacer? Hay que obligarles. Yo creo que la gente sigue pensando que esto es utópico y que no les va a coger a ellos. Javier pensó lo mismo y se contagió en el trabajo. Estuvo ingresado en el hospital y aislado en su casa. En total, unos 40 días hasta que por fin le dieron el alta médica. Ya hay turistas que se van animando a venir a Canarias, pero de momento la campaña de verano la está salvando el turismo local, viajando entre islas. Turismo ha intensificado estos días la campaña Abraza de nuevo tus islas, activando Tania Sánchez, una cadena de recomendaciones. Tania. Sí, el objetivo es que los canarios elijan Canarias para pasar sus vacaciones. Para ello, la campaña se va a valer de embajadores conocidos y también de los mismos residentes en el archipiélago para que recomienden y muestren no solo complejos alojativos o restaurantes, sino también parajes naturales de sus islas o de las demás islas que visiten, con las etiquetas en redes sociales de Abraza tu isla y Abrazos en cadena. Ya el pasado año hubo un incremento del 15% de isleños que decidieron pasar sus vacaciones en el archipiélago. Se espera que con esta nueva normalidad ese porcentaje crezca y que en municipios como el de San Bartolomé de Tirajana, que ahora se encuentra al 30% de su capacidad de alojamiento, sigan viniendo visitantes y sigan aumentando esas reservas. Es Playa del Inglés esta Semana Santa en pleno cero turístico. Y así está ahora, casi 100 días después. Es el antes y el después en el corazón turístico de la isla. Cada día se avanza un escalón hacia la nueva normalidad económica. En el sur de Gran Canaria la ocupación alojativa superará el 30% este verano. El año pasado fue del 100%. La recuperación va a ser lenta, progresiva,
pero lo importante es que ya hemos abierto nuestro destino y estamos empezando a recibir nuestros primeros turistas. El comercio y la restauración también han dejado atrás aquella estampa fantasmal del estado de alarma. ¿Se ha visto algo? ¿Ya han llegado turistas? O mejor que como estábamos antes. Nos ha dado alegría. Los locales están abriendo poco a poco, los vecinos. Ahí estamos contentos. A veces llega así. Más personas. Ya estamos viendo más ambiente. La economía canaria se sube con cautela y lentitud a su gran salvavidas, el turismo. Y más turismo que llega. En Lanzarote se recuperan las conexiones aéreas con los destinos más importantes para la isla. Caso de Reino Unido, a partir de hoy, Raquel Guillán, casi 30 vuelos más a la semana. Una recuperación paulatina de las conexiones con el turismo británico, el más importante para la isla de Lanzarote. A los 20 vuelos semanales ofrecidos por Ryanair desde el pasado 23 de junio se suman las operaciones de TUI y a partir del día de hoy 29 vuelos más semanales que ofrece Jet2. Además, a partir del próximo martes volverá a funcionar la compañía EasyJet con 14 vuelos a la semana. Estas conexiones con Reino Unido pueden ser clave para que aumenten tanto las reservas como la reapertura de alojamientos y comercios de la isla. Ya hoy se ha podido recuperar el jueves como el día más fuerte de la semana en este aeropuerto César Manrique, con un total de 47 llegadas. Se siguen investigando las causas, el origen del cero energético de este miércoles en Tenerife. El gobierno canario, que tiene una investigación abierta, María Herrera, buenas noches, ha enviado técnicos para inspeccionar la central de Caletillas. Así es, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han abierto un expediente administrativo para averiguar las causas de este cero energético y, como dices, Paco, hoy se han trasladado inspectores del Gobierno a esa central de Caletillas en el municipio de Candelaria para analizar las instalaciones. Por un lado, Red Eléctrica de España dice que ellos no tuvieron ningún problema ya que se encargan de la distribución y el problema en este caso estuvo en el grupo de generadores, y Endesa, por su parte, insiste en que no tiene un sistema obsoleto y continúan investigando el momento en el que se produjo ese fallo energético. Aún no saben si es en el exterior o en el interior de esa central. Para cualquier reclamación, informa Endesa, tanto a los comercios como cualquier particular que haya tenido problema, que pueden trasladarse a sus oficinas, también pueden contactar vía telefónica o a través de la web. Continúa la investigación que determinará cuáles fueron las causas que originaron el apagón este miércoles en Tenerife. El Gobierno de Canarias y la Corporación Insular tramitan un expediente administrativo. Comienza la inspección en la central de Caletillas. Endesa emitía este comunicado. Afirman que colaborarán aportando todos los datos que sean necesarios. ¿En qué secuencia se siguió? Y de esta manera poder desentrañar y ver dónde ha podido estar el origen que ha hecho que acabáramos en esta circunstancia excepcional. Con un corte de 7 horas, si no se abren las neveras, no hay pérdida de producción. Con la factura correspondiente y presentando la reclamación, pues la compañía la estudia y en función de la responsabilidad y que se puedan derivar, pues la contestará en tiempo y forma como hacemos siempre. Red Eléctrica de España mantiene que el fallo está en la generación de energía y no en el transporte de señal, en el que sí tienen competencia. El origen es un fallo en los grupos generadores que se van desconectando progresivamente y de forma muy rápida. La red de transporte actúa adecuadamente y no hubo ningún tipo ni de perturbación ni de problema. La investigación continúa abierta. Hoy es el día después de este apagón, toca hacer la cuenta de lo perdido, sobre todo cafeterías, restaurantes, y Facua Consumidores pone sus servicios a disposición para reclamar pérdidas. Desde la Federación de Áreas Urbanas de Canarias se pide contundencia al gobierno regional y se presta apoyo a los empresarios socios. Pues se está planificando y aquellos asociados que nos lo piden, pues elaborar un documento común a todos para que presenten esas reclamaciones. El cero energético impidió a muchos hosteleros y comerciantes seguir trabajando. Nos quedamos sin seguridad. Hay una batería que son unas horas, pero no cubre tantas horas de lo que faltó la luz. La línea se había caído, no solamente el apagón de luz, y entonces el datáfono, que todo el mundo paga con datáfono, pues fue un problema. Todos los helados lo tienes que bajar a la cámara del congelador porque se derriten, pero las tartas no tienes posibilidad porque tienes otra nevera. Pero igualmente, si no tienes electricidad,
se derriten, vamos, la nata va perdiendo calidad. Estas pérdidas se suman a las derivadas del parón por la COVID-19. Atentos quienes tengan hipoteca vigente, porque la justicia europea dice que los gastos que pagaban a medias clientes y bancos son cosa solo del banco, que le va a tocar pagar el 100% de esos gastos concretos. La sentencia tumba la decisión del Tribunal Supremo Español, que había repartido la carga a medias entre cliente y banca. Una vez más, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a los consumidores españoles y pone en entredicho la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esta vez dictamina a favor de los clientes, que podrán recibir la devolución del 100% de los gastos hipotecarios. Sin duda es una buena noticia, sobre todo porque tenemos un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la última ratio a nivel europeo, que se pone del lado del consumidor. Solo hay una excepción, el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que queda al margen al haber normativa específica. Los expertos no esperan una avalancha de demandas. Es cierto que quedará gente que todavía no ha reclamado, bien por desidia, por desconocimiento o porque no le salía a cuenta reclamar por último solamente el 50% y ahora diga, pues ahora sí que voy a reclamar porque me toca el 100% de los gastos. El único problema va a ser para los que han reclamado en el último año con la doctrina impuesta por el Tribunal Supremo, que solo han recibido el 50% de los gastos. En virtud de ese principio de cosa juzgada no puede volver a reclamar sobre lo mismo y no podría reclamar ese otro 50%. Y una cuestión más, las costas procesales también tendrán que ser abonadas por el banco. Tribunales. Mañana viernes un jurado popular tiene que decidir sobre la culpabilidad o no de una pareja de jóvenes a la que se acusa de matar por maltrato a una bebé de apenas 5 meses. La vista oral terminaba hoy después de toda una semana escuchando testimonios como estos. Un bebé de 5 meses y medio que ayer se nos cayó en la ducha y está malita y después fue ahí enamorado por todos lados y ahora está durmiendo y ahora no respira. ¿No respira nada? No, por favor, rápido, por favor, que es mi hija, por favor. Es la llamada que realizó el acusado al 112 cuando supuestamente detectó que su hija no respiraba. Narró al médico que la bebé tenía morados y que se había caído la noche anterior mientras la bañaban. La pareja se enfrenta a prisión permanente revisable por el supuesto asesinato de la niña, una pequeña que sufrió una hemorragia interna hasta morir. Brianna sufrió un gran dolor durante un prolongado espacio de tiempo que le provocó un intenso llanto. La niña lloraba por el gran sufrimiento. Los informes de los forenses serán decisivos en el veredicto del jurado. Recuerde que a la mañana siguiente le pregunte usted a Irene, espero que los golpes que haya oído anoche y la discusión no haya sido sobre Irene. Ah, sí, eso sería una vez, ¿verdad? En la casa vivían otros 2 adultos más. Ninguno de ellos se percató de lo que ocurría en la habitación de la niña. Y vuelve una de las citas aplazadas por el coronavirus, es el Festival por la Igualdad Gran Canaria Infinita, que se va a celebrar el próximo 23 de julio. Será en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, donde van a pasar especialistas en igualdad, músicos, y habrá también talleres sobre el escenario para conocer el trabajo que realiza en esta materia el Cabildo. Las entradas se agotaron en apenas 4 horas, pero también lo pueden seguir online en la web grancanariainfinita.com. Durante la crisis se ha producido también un repunte importante de la violencia de género. Por eso yo creo que en esta circunstancia hace más necesario, si cabe, que impulsemos desde las administraciones públicas políticas de igualdad. Desde luego es necesario profundizar en la sensibilización, en la concienciación de la población. Y hoy todos los grupos parlamentarios han felicitado a esta casa, Radio Televisión Canaria, por la cobertura realizada durante la pandemia. Enhorabuena, que el Parlamento ha hecho llegar a toda la plantilla a través del administrador único Francisco Moreno, que hoy comparecía en el Parlamento para dar cuenta precisamente de ese trabajo hecho durante todo el estado de alarma. Moreno tuvo palabras para los profesionales de esta su casa y también para los canarios, que tienen en Radio Televisión Canaria un referente y también un servicio público esencial. El administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, compareció en el Parlamento para hacer balance de las actuaciones adoptadas durante la pandemia en la Radio y Televisión Canarias. Se aplicaron medidas de prevención para garantizar la señal y también para proteger la seguridad de todos los trabajadores. Y se aumentó el número diario de horas en directo para informar puntualmente a los canarios de todo cuanto acontecía en la evolución de la pandemia y el estado de alarma. Todas estas decisiones han supuesto un compromiso con el servicio público de Radio Televisión Canaria. En estos meses, más que nunca, la radio y la televisión
han sido el nexo de unión, el auténtico eje vertebrador de una tierra fragmentada y doblemente aislada a causa de una pandemia. Nada de lo que les pueda contar habría sido posible sin la entrega, sacrificio y profesionalidad de todo el personal de Radio Televisión Canaria. Todos los grupos parlamentarios han destacado el trabajo realizado por los profesionales de Radio Televisión Canaria durante la pandemia. Ha quedado totalmente demostrado la necesidad de un servicio público esencial como es la radio y la televisión pública canaria. Los trabajadores han hecho un gran esfuerzo profesional, pero sobre todo en esta ocasión han hecho un gran esfuerzo personal. La televisión y la radio canaria se han convertido en el referente informativo principal de quienes aquí vivimos cada vez que hay un hecho importante. La Radio Televisión Canaria es un servicio público y en estos momentos es cuando se muestra más ese carácter de servicio público. Se convirtió en esencial para que todos estuviésemos conectados y sobre todo estuviésemos informados. Esa felicitación y ese agradecimiento profundo a los trabajadores por su compromiso, por su profesionalidad. Todos ellos muestran su profesionalidad y la vocación por el servicio público, poniendo su salud en juego por mantener un servicio de calidad y adaptándose a las circunstancias de manera rápida y efectiva. Todos teníamos interiorizado en el seno de esa casa una reflexión muy profunda. Si en una circunstancia así no éramos esenciales, en el futuro podríamos ser superfluos. Los datos de audiencia avalan el trabajo realizado, tanto en los servicios informativos como en el resto de programas de producciones externas. La consultora independiente Barlovento Comunicación certifica el crecimiento de Radio Televisión Canaria durante el estado de alarma. Ha aumentado la audiencia y el target de público. Más asuntos. El Gobierno está ultimando el protocolo para la vuelta al cole en el próximo curso. Los sindicatos están reclamando a Educación, a la Consejería, que cuente con ellos para el diseño de esa vuelta, y lo han hecho en un encuentro con la portavoz del Partido Popular en el Parlamento, Australia Navarro, y con la diputada Lorena Hernández. Esto tendría ya que estar resuelto, tal y como se nos había indicado por el anterior consejero, el segundo, que nos dijo que ya estaba todo resuelto y pendiente de llevarlo a las mesas para presentarlo y a todas las reuniones que al efecto se tienen que realizar. Por lo tanto, lo que viene siendo característico del Gobierno, falta de gestión. Finalizan en la capital palmera las obras de conexión a la red de ayuda de aguas pluviales que va a evitar inundaciones May Navarro en la popular zona de Los Balcones y también El Juzgado. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, a través de la Concejalía de Servicios Públicos, ha desarrollado esta nueva obra entre la calle Tedote y la avenida Marítima para la reconducción de las aguas fluviales. Con esta nueva instalación se pretende evitar las inundaciones que padece esta zona de la calle Odali entre Los Juzgados y la avenida Marítima cuando se producen fuertes lluvias. Con un presupuesto de 188.000 euros, aún quedan algunos días para que finalice esta remodelación, y es que debido a la falta de asfalto que sufre la isla de La Palma, no se ha podido terminar. Tras encadenar años de sequía, está resultando un verano complicado. Las reservas de agua están bajo mínimos en muchas localidades de Canarias, como la de Hermigua, en La Gomera. Ana Ramos, el ayuntamiento se ha visto forzado a pedir a los vecinos que moderen el consumo. Ana. Y no ha sido el único, casi todos los ayuntamientos de la isla han detectado el mismo problema, escasez en las reservas debido a la sequía. Y prácticamente todos han lanzado el mismo mensaje a la ciudadanía solicitando un consumo responsable. Hermigua se une a la lista y recuerda a sus vecinos que no se permite el uso de agua potable para lavar el coche, llenar la piscina o regar fincas. Y menos ahora en verano, que se espera un incremento de visitantes, lo que conlleva un aumento de la demanda. Lo cierto es que la isla pasa por dificultades. Los ayuntamientos de Vallehermoso y Valle Gran Rey ya han realizado cortes nocturnos en zonas de medianía. Una situación a la que Hermigua no quiere llegar, aunque tiene problemas de desabastecimiento en los aceviños y por eso aboga por un consumo moderado. Moderación, cuidar el abastecimiento, porque en realidad hemos tenido mucha sequía, no ha llovido, y sobre todo en las zonas altas donde los nacientes están disminuyendo, y pedimos a la población de Hermigua que se moderen en el tema de lo que es el consumo del agua.
Aún sin procesiones, pero hoy se ha celebrado el Día del Carmen en toda Canarias, en la Restinga, en El Hierro, con las embarcaciones canceladas. Los fieles sí que se han reunido a Aroa Cano en torno a la parroquia, a la iglesia, para visitar a la patrona. El pueblo pesquero de la Restinga hoy celebra su día grande en honor a la patrona, la Virgen del Carmen, una celebración que este año no ha podido disfrutar de la tradicional embarcación de la imagen o la procesión por el pueblo acompañado de los bailarines de El Pinar. Eso sí, muchos fieles se han acercado hasta esta parroquia de San Juan Bautista para recibir la Eucaristía en su honor. Las fiestas del Carmen todos los años se convierten en El Hierro en una de las más populares y multitudinarias, por lo que muchos herreños no han querido perder la tradición de pasar unos días o una semana cerquita del mar, con la brisa y el salitre del pueblo de la Restinga. En muchos rincones de Canarias también se conmemora este día de la patrona del mar, la Virgen del Carmen. Amanece en el barrio de la isleta Gran Canaria. Este 16 de julio la Virgen del Carmen no ha madrugado para pasear por sus calles. Espera a sus fieles en su iglesia con el sonido de voladores de fondo y banderillas de balcón a balcón. Ha venido mucha gente a ver a la Virgen como siempre, pero la diferencia es que no tenemos alfombra en nuestras calles, la Virgen no está en la calle, el ambiente, aunque estamos en fiesta, es diferente. Más al sur de la isla, en Mogán, tampoco habrá procesión marinera, pero el repique de campanas nos recuerda que el municipio está de fiestas. Bueno, estábamos muy pendientes, empezábamos este informativo así, de una reunión del Consejo de Gobierno este jueves. Lleva reunido toda la tarde, pendientes de la comparecencia de prensa. Marta Rodríguez, buenas noches de nuevo. De momento parece que sin novedades. Pues se alarga esa reunión que comenzaba a eso de las 6:30 de la tarde, momento en el que Ángel Víctor Torres aterrizaba procedente de Madrid, donde asistió, como han visto, a ese funeral de Estado. El tema central ha sido la mascarilla, decidir si finalmente se impone o no de manera obligatoria, siempre que estemos en espacios públicos, como ya han hecho comunidades autónomas como por ejemplo Andalucía, Baleares o Cataluña. Ha hablado el Gobierno durante toda la semana de la posibilidad de endurecer las medidas para luchar contra la COVID-19 y estaban pendientes también de conocer el informe del comité científico, el comité que les asesora durante todo este periodo de pandemia. Ese informe se está estudiando, se está analizando en esa reunión que, como decimos, todavía se está celebrando en estos momentos. Una decisión que sí se ha tomado, el fomento, el impulso del teletrabajo para los empleados públicos y también ese protocolo que mencionabas, Paco, hace unos minutos de educación para esa vuelta a las aulas, la propuesta de la Consejería de Educación que ha sido trasladada al resto de miembros del Gobierno. Muchas gracias, Marta, desde la sede de Presidencia del Gobierno. Y es jueves, hoy hay Fuera de Plano, vuelve a analizar la situación de la pandemia, pero no es el único asunto. Miguel Ángel Dacuani, buenas noches, porque hoy comenzarán el programa con otro asunto, el cero energético vivido, está muy fresquito, Miguel, ayer. Sí, Paco Luis, nadie entiende que en pleno siglo XXI y con lo que pagamos por los recibos de la luz, pues 1 millón de personas puedan quedarse sin suministro eléctrico durante nada más y nada menos que 7 horas. Bien, pues esto es la segunda vez que ocurre en Tenerife en menos de un año y esta noche vamos a hablar con expertos para saber por qué se produce esa situación y si ese fallo podría reproducirse también en otras islas del archipiélago. La otra vez se sancionó a las empresas implicadas con una multa de 40 millones de euros, pero ni siquiera así parece que se ha podido evitar un nuevo caso. Vamos a hablar, como te digo, de ese apagón y también de las medidas que se han adoptado en Canarias para enfrentarnos a una posible segunda ola de coronavirus en octubre, tal y como predicen los expertos. ¿Soportaríamos nosotros y nuestros sanitarios psicológicamente un segundo confinamiento? Bien, pues además a esas incertidumbres vamos a sumar otras dudas que nos llegan desde el ámbito económico. Estamos a escasas horas de que se inicie, fíjense, una cumbre en la que se va a decidir el reparto de 750.000 millones de euros para ayudar a los países de la Unión Europea a salir de la crisis que se avecina. ¿Y qué ocurrirá si no se llega a un acuerdo con el reparto de esos fondos? Como ves, Paco Luis, son muchas las preguntas que ponemos sobre la mesa. A las 10:15, como no, las respuestas. Gracias, Miguel Ángel. Quedan todos invitados, pero un apunte más antes de terminar. Hoy hemos asistido al ensayo de la Banda de Música de San Miguel de la Palma. Su medio centenar de componentes participaban en gran parte de los actos de la Bajada de la Virgen de las Nieves y este año sienten ese vacío que deja esta cancelación de las fiestas por el coronavirus. Y por eso regresan a la nueva normalidad con este homenaje que están viendo a sus fiestas lustrales.
Qué mejor manera para despedir con este homenaje también a todos los palmeros. Ya está Miguel Ángel Quintana con toda la información deportiva aquí. Después, una hora menos con Victorio Pérez. Mañana más. Buenas noches, descansen.